Todos nosotros, hermanos, particularmente los jóvenes, los adultos, creo que hemos leído en muchas ocasiones, hemos escuchado también en no pocos momentos la palabra profeta. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí sepamos lo que significa esa palabra, profeta. Conocemos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que hay una lista y que forman parte de los libros del Antiguo Testamento y que nosotros conocemos como profetas mayores, que de seguro recordarán. Añadiendo, hermanos, a la lista de los profetas mencionados como profetas mayores, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, están, hermanos, los que conocemos como los profetas menores, empezando desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los conocidos como profetas menores. Hay otros que no aparecen en esa lista, hermanos, pero no dejan de tener su valor. Por ejemplo, ustedes recordarán al profeta Elías. De seguro que tienen en su mente el nombre y los hechos más relevantes de este siervo de Dios. No sé si todos recuerden, pero hubo un profeta que reprendió al rey David por el pecado cometido. Hay otros que no los mencionan. Por ejemplo, Segunda de Reyes 23, sin nombrar, señala a un profeta que advirtió y señaló antes de que acontecieran las cosas todo lo que sucedió en Segunda de Reyes capítulo 23. Ahora, hermanos, respecto a la exposición de hoy, ustedes saben que el tema es el profeta por excelencia. Ese es el tema. Hemos leído dos pasajes de la palabra, Deuteronomio capítulo 18 y Hechos capítulo 3, particularmente en este segundo pasaje del versículo 11 al 22, donde se reitera lo que Moisés escribió. Y recuerden que Moisés vivió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Y señaló, hermanos, Moisés lo que Pedro y Juan retoman en el capítulo 3 de Hechos para referirse al profeta que sin nombre todavía, mencionó Dios a través de su siervo Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Ahora, hermanos, los profetas mayores que hemos mencionado y cuyos nombres conocen, los profetas menores que también dije sus nombres, y aquellos, repito, que no están en esas listas, pero que fueron profetas del Señor. Pregunto, el profeta por excelencia del cual hablaremos hoy, ¿es uno más en la lista? Eso, hermanos, es lo que detallaremos al exponer el tema que está anotado en nuestro boletín y que lo he mencionado, el profeta por excelencia. Y los pasajes, hermanos, leídos, Deuteronomio capítulo 18 y Hechos capítulo 3, hermanos, que dan base
para la exposición y el tema. Nos hacen recordar a nosotros que los creyentes del Antiguo Testamento veían en el mensaje de sus profetas en el futuro alguien que haría cumplir lo que sus profetas mencionaban. Y nosotros ahora, hermanos, como creyentes en el Señor e integrantes y presentes en este templo, hermanos, hemos de escuchar el mensaje relacionado sobre este profeta por excelencia. Y diremos, hermanos, tres cosas. En primer lugar, el profeta por excelencia es anunciado en el Antiguo Testamento. Y les voy a pedir, hermanos, que todos vayamos al pasaje inicial, que fue de Deuteronomio capítulo 18. Y un servidor leerá en voz alta 2 versículos, que es el 15, versículo 15, de Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15, que dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, el que está hablando es Moisés, en primera persona, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. Y refiriéndose a ese profeta que Moisés está diciendo que levantará Jehová en medio de su pueblo, como Moisés, dice, a él oiréis. Y en el versículo 18, redondeando lo mencionado en el versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. El que está hablando aquí ya no es Moisés, es Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, hermanos, el profeta por excelencia es anunciado en el Antiguo Testamento. Y brevemente diremos 3 cosas sobre este punto del profeta que es anunciado en el Antiguo Testamento, hermanos. En primer lugar, es enviado por Dios, porque dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice Moisés, como yo, te levantará Jehová. Entonces es Dios el que pondrá, porque está hablándose en el futuro, a ese profeta por excelencia. Entonces es anunciado en el Antiguo Testamento ese profeta de Hechos capítulo 3. Y fue profeta, inclusive a través, o profetizó más bien, inclusive a través de los mismos profetas. En esta expresión, como que algo de confusión habrá en sus mentes, como que profetizó a través de los profetas, el profeta del cual habla Moisés en Deuteronomio 18. Si vamos, hermanos, juntos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, nos daremos cuenta de lo que un servidor está mencionando. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 1. Está hablando el apóstol Pedro a la iglesia a quien dirige su escrito, su primera carta, y está hablando de Cristo, para que lo reconozcan en medio de las pruebas a que están siendo sometidos y sujetos, para que la fe de estos creyentes en el tiempo de Pedro
sean fortalecidos, como los creyentes en el Antiguo Testamento recibieron la fortaleza de los profetas de aquellos años. Pero señala, hermanos, en el versículo 11, lo que señalé hace unos minutos, de que el profeta mencionado en Hechos capítulo 3, y que lo menciona Pedro en Hechos capítulo 3, regresando en retrospectiva, valga la redundancia, hermanos, a Deuteronomio 18, es señalado en Primera de Pedro 1:11 de la siguiente manera, hermanos. Leo en voz alta. Está invitando a que conozcan de esos profetas que hablaron en la antigüedad. Y en el 11 dice: escudriñando esos profetas, hermanos, del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quiénes son ellos? En Primera de Pedro 1:11, los profetas del Antiguo Testamento. Puede ser Elías, puede ser el profeta Natán, algunos de los que conocemos como profetas mayores, los profetas menores, uno de los cuales leímos en la ceremonia de Adviento de hace rato. Pero dice que ellos estaban escudriñando, los que vivieron en el Antiguo Testamento, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Repito, ¿a quién se refiere con el pronombre de la tercera del plural? Ellos, a los profetas del Antiguo Testamento. Y señalábamos hace rato, hermanos, que Cristo como profeta profetizó a través de los profetas. Porque dice la palabra, escudriñando qué persona y en qué tiempo, indicaba, fíjense, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, el profeta por excelencia, uno, es anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento sobre ese profeta por excelencia? Estamos diciendo apenas dos cosas. Fue enviado por Dios, porque Jehová te levantará en medio de ti a un profeta como tú, le dicen a Moisés, a un profeta como tú. Y estamos señalando además que ese profeta, sin nombre en Deuteronomio 18, cuando viene y es mencionado en Hechos capítulo 3 como profeta, señalamos además de que a través de los profetas del Antiguo Testamento, este profeta por excelencia, hermanos, ya estaba profetizando en el lenguaje del apóstol Pedro, porque dice, escudriñando los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo a través de esos profetas. Y hablando del tiempo, hermanos, dice Miqueas, cita que leímos hace rato en la ceremonia de Adviento, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. En segundo lugar, hermanos, el profeta por excelencia, además de que es anunciado en el Antiguo Testamento, cumple el perfil de los profetas bíblicos. En primer lugar, hermanos, señalar que la palabra profeta en el Antiguo Testamento significa o tiene varios significados. Uno de ellos es el que habla en lugar de otro. Entonces, un profeta en el Antiguo Testamento
sencillamente llevaba un mensaje que no era de él, sino de ese otro. Concretamente, hermanos, mensaje de Dios. Por eso señalamos en segundo lugar, hablando del profeta por excelencia, que aparte de ser anunciado en el Antiguo Testamento, 2, cumple el perfil de los profetas bíblicos. ¿Por qué? Porque él vino a hablar, no de sí mismo, sino a hablar de lo que Dios le decía que hablara. Por ejemplo, hermanos, San Juan capítulo 8, que les voy a pedir, busquemos para corroborar lo que la palabra nos dice sobre el papel profético de Jesús. En San Juan capítulo 8, versículo 26 al 28, nos señala por qué estamos afirmando que el profeta por excelencia cumple el perfil de los profetas bíblicos. Capítulo 8, San Juan, versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dirigiéndose a la gente de su tiempo. Pero el que me envió, versículo 26, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, él se refiere al Padre, y Jesús dice: y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús en ese sentido fue profeta? Porque habló en lugar de Dios. Habló, como dice el versículo que hemos leído, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Habló las palabras de Dios. Habló en lugar de Dios, porque eso es lo que significa profeta. La palabra naví en el hebreo tiene su primera traducción en esta expresión: el que habla en lugar de otro. En el mismo libro de San Juan, capítulo 12, versículo 49, dice, reiterando el hecho de que Jesús en ese sentido fue profeta: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hablar y decir lo que Dios le había dicho fue el papel de Jesús como profeta, y en el sentido del tema de hoy, el profeta por excelencia. Además, hermanos, como todo profeta, o al menos como la mayoría, sucedió con él o ocurrió en su vida lo que señala San Lucas capítulo 13, versículos 31 al 34. San Lucas 13, 31 al 34. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Jesús está respondiendo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este profeta, hermanos, cumple el perfil de los profetas bíblicos. ¿Por qué? Porque habló en lugar de Dios, enseñó en lugar de Dios. Es decir, Dios hablaba por medio de él. Pero también, hermanos, como profeta, murió en Jerusalén. Lo mataron en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y finalmente, hermanos, en este punto 2, el profeta por excelencia cumple el perfil de los profetas bíblicos. En tercer lugar, de este punto 2, porque predice, hermanos, el futuro. Y en Lucas, ahora, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, hermanos. Como profeta, Cristo Jesús cumple un perfil más de los profetas bíblicos. San Lucas 19, 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de Jerusalén, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, hermanos, este profeta por excelencia, tema que estamos exponiendo, cumple el perfil bíblico. ¿Por qué? Porque como profeta habló la voluntad de Dios, habló lo que oyó de Dios, habló lo que Dios le dijo, murió en Jerusalén y predijo el futuro. Nada más tomamos, hermanos, un ejemplo de cada caso, porque, hermanos, hay cosas que ya no están en la Biblia, pero esto que leímos de San Lucas 19, 41 y 42, 43 y 44, se cumplió en el año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue destruida totalmente por el Imperio Romano, y se cumplió al pie de la letra lo que Jesús dijo: no quedará de ti piedra sobre piedra que no sea destruida. Añade en San Mateo 24. Y hermanos, los que les gusta leer y han leído, por ejemplo, La guerra de los judíos de Flavio Josefo, tiene detalles en esta obra de este historiador, hermanos, lo que sucedió en el año 70 de la era cristiana. Y añade que trágicamente o sarcásticamente Flavio Josefo, después de los detalles, dice: y murieron en aquella ocasión 11 veces 100,000, es decir, más de 1,000,000. Hermanos, el profeta por excelencia que estamos haciendo alusión, como punto número 3, diré que trasciende el oficio profético.
trasciende el oficio profético humano. Por eso señalábamos en algunos de los puntos expuestos, hermanos, que fue profeta, porque profeta quiere decir el que habla en lugar de otro. Pero preguntábamos, ¿es uno más en la lista de los profetas que menciona la palabra? Por ejemplo, Isaías hasta Daniel. ¿O es uno más que podríamos añadir de Oseas hasta Malaquías? Y estamos diciendo, hermanos, que por algo le pusimos el título al tema, el profeta por excelencia. Porque en el punto 3 de la exposición estamos afirmando que este profeta por excelencia trasciende el oficio profético humano. Dice, hermanos, y les voy a invitar a que vayamos ahora a Hechos capítulo 3. A Hechos capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, un servidor en voz alta, ustedes en silencio, con su vista en Hechos 3:13. Y vamos a señalar de lo que ahí está mencionado, para entonces dar base a la afirmación de que el profeta por excelencia trasciende el oficio profético humano. No es Daniel, no es Jeremías el profeta, o alguno de los otros, porque en el 3:13 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y sigue diciendo, hermanos, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, inclusive ni Juan el Bautista, que Jesús le dio también el título de profeta, se lee ni se podrá leer de ninguno de estos siervos de Dios lo que dice Hechos 3 versículo 13, donde señala, hablando de Dios Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esta sola expresión, hermanos, hace de Jesús el profeta por excelencia, porque el Padre, hablando del Padre, dice el versículo leído, ha glorificado a su Hijo Jesús. En el 3:18, hermanos, de este libro de Hechos, tenemos otra mención que hace del profeta mencionado en Hechos 3. En el 18 dice, hermanos, pero Dios ha cumplido así lo que había sido anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y aquí, hermanos, estamos señalando de que Cristo, o el profeta por excelencia, además de ser glorificado por el Padre, es razón de ser del oficio profético. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué sentido tendría, hermanos, la obra, por ejemplo, de Isaías? Los que conocen a Isaías a través de sus escritos, Daniel, Jeremías, los profetas todos, hermanos, ¿qué razón tendría el trabajo de ellos, los escritos de ellos, si no hubiera alguien como Cristo mencionado como profeta en Hechos 3? ¿Qué significado y sentido tendrían los profetas del Antiguo Testamento? Ninguno. Ahora, el mensaje de ellos, de estos profetas, tuvo razón de ser, hermanos,
porque dice el versículo que hemos leído: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Fíjense la expresión que utiliza San Lucas, porque él escribió Hechos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, dice, por boca de todos los profetas. Por eso estamos señalando, hermanos, el profeta por excelencia trasciende su oficio, el oficio profético humano. ¿Por qué? Porque fue glorificado por el Padre. 2, porque fue razón de ser del oficio profético. Repito, si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera hecho su obra, ¿en qué quedaría, hermanos, las profecías de todos los profetas? En nada, sin sentido. Y en el versículo 21 de este Hechos 3, hermanos, dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Estamos reiterando, hermanos, que el oficio profético de estos varones en el Antiguo Testamento tuvo razón de ser porque señalaban a Jesús. Entonces, hermanos, el profeta por excelencia trasciende su oficio profético al oficio profético humano, porque fue glorificado por el Padre, porque es razón de ser del oficio profético existente. Porque además, hermanos, de ningún profeta se puede decir lo que ya hemos dicho, además de lo que diremos a partir del versículo 16 de Hechos capítulo 3. En el versículo 16, hermanos, dice de este profeta que todos sabemos se refiere a Jesús. En el versículo 16 dice: por la fe en su nombre, dice el versículo 16, a este se refiere, hermanos, al enfermo, al cojo, así es descrito, que Pedro y Juan habían sanado, y que ellos le dicen a la gente: no pongan sus ojos en nosotros, como, estoy en el versículo 12, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y en el versículo 16 entonces, por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al sanado, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y fíjense luego lo que sigue, hermanos. Y la fe que es por él. ¿Cómo explicaríamos nosotros, hermanos, cuando estamos preparando un tema, y la fe que es por él? Él se refiere al cojo o se refiere a Jesús. Y la fe que es por él. Acuérdense, hermanos, que en el Nuevo Testamento a varios personajes les oímos decir: aumentanos la fe, dirigiéndose a Jesús. Otro que tenía la necesidad de la sanidad de su hijo, le dice: ayuda mi incredulidad. Significa esto, que soy incrédulo, aumenta mi incredulidad. No, el contexto da pie para señalar: estoy necesitado, acudo a ti, pero no creo, o al menos no tengo la fe suficiente. Por eso dice: ayuda mi incredulidad.
no para que aumente, sino para que sea erradicada. Y en vez de incredulidad, nazca la fe. Y en el 3:16, hermanos, y la fe que es por Él. Fíjense, hermanos, en el lenguaje nuestro a veces los verbos no tienen mucho peso. La fe que es, la fe que es, en otras palabras, hermanos, Jesús, Cristo, mencionado en Hechos 3 como profeta, le da ser a la respuesta nuestra a su palabra y que le llamamos fe. Miren, la fe que es por Él. Recuerden, hermanos, un versículo que conocemos todos de memoria: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes expresiones? Aludiendo casi a lo mismo, porque de Él son todas las cosas, porque Él le dio ser a las cosas, porque por Él. ¿Qué diferencia hay entre lo primero? Porque está diciendo, todo lo hizo Él. Ahora en la expresión del 16 dice, y la fe que es por Él. La fe que se produjo por obra de Él, es decir, por obra de Jesús, ha dado a éste completa sanidad. Tanto el que estaba necesitado como los que le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. La fe lo tuvo el cojo. La fe lo tuvieron los que dijeron en el nombre de Jesús. Ahora, la fe de ambos, ¿de dónde vino? Del que es mencionado como profeta. Y que nosotros estamos diciendo, el profeta por excelencia trasciende el oficio profético humano. ¿Por qué? Porque fue glorificado por el Padre, porque es la razón de ser del oficio profético, además porque es dador de la fe. Él le dio esa fe al cojo, Él le dio la fe a los que le dijeron al cojo, levántate. Es dador de la fe. Además, hermanos, su oficio como profeta, y por eso trasciende, y no lo podemos agregar en la lista de cualquier otra lista de profetas, por las tres cosas que hemos dicho, hermanos, y por lo que está también, hermanos, en el versículo 15, Hechos 3:15, dice, Hechos 3:15, hermanos, y matasteis, ¿a quién mataron según Hechos 3:15, hermanos? Al autor de la vida. Entonces, no fue un profeta común. No se podría decir del profeta Isaías, uno de los grandes del Antiguo Testamento, no se podía decir de Isaías, dador de la vida, autor de la vida. El profeta de Hechos capítulo 3, hermanos, dice el versículo 15, matasteis al autor de la vida. Por eso, como profeta, trasciende al oficio profético humano, porque es glorificado por el Padre, porque es la razón de ser del oficio profético. Tercero, porque es dador de la fe. Y cuarto, porque es autor de la vida. Y en el versículo 23, hermanos, mire, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué pasará, hermanos? Será desarraigada del pueblo. ¿Quién? El alma que no oiga. Por eso, hermanos, es el profeta por excelencia. Y nosotros, hermanos,
previo a nuestra festividad de Navidad, estamos recordando a este Señor nuestro, que entre otros de los diferentes oficios que desempeñó, uno fue el oficio de profeta. ¿Y qué tenía, hermanos, Pedro y Juan como propósito al decir todo lo que San Lucas escribió en Hechos 3? Acuérdense el contexto: la sanidad del enfermo, el escándalo de todos, pero a la vez, hermanos, la impresión que dejó, porque fueron testigos de la obra que sucedió. Pero ¿cuál era el objetivo, hermanos? Después de todo este escenario, lo que tenemos, hermanos, en el versículo 19. Fíjense, hermanos, lo que dice en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Es el mismo objetivo, hermanos, el mismo propósito de que nosotros escuchemos la palabra del Señor a través del profeta por excelencia. ¿Cuál es el objetivo? Arrepentíos y convertíos. Nosotros, hermanos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos. Sí y no, porque hubo un arrepentimiento original, donde, inducidos por el trabajo del Espíritu Santo, nos arrepentimos por primera vez. Pero cotidianamente debemos arrepentirnos de nuestros pecados cotidianos, hermanos. Y la presencia de Dios y su palabra es lo que nos induce a ese arrepentimiento, para lograr, para obtener de su gracia, hermanos, lo que aquí señala como el hecho de que nuestros pecados sean borrados, como leemos, para que vengan a nuestra vida de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, hermanos, debemos decir también que la palabra del profeta por excelencia es vida. Recuerden, hermanos, que Jesús, cuando la gente lo abandonaba y hacían el señalamiento sus discípulos, sus apóstoles, Él les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Y uno de estos señaló: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, la palabra del profeta por excelencia es vida. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y por qué Jesús tiene palabras de vida eterna? Porque Él mismo dijo de sí en uno de los versículos más conocidos por nosotros, que es San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Por eso no solamente tú tienes palabra de vida eterna, Él mismo es vida eterna, hermanos. Lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, es hacer lo que Jerusalén no hizo, porque dice la palabra: oh, si conocieras el día de tu visitación, si conocieras lo que está sucediendo a tu favor. Nosotros, hermanos, entonces, el Señor está a nuestro favor en nuestra vida. Lo podemos percibir. Regularmente nosotros percibimos que está a nuestro favor, cuando todo ocurre precisamente a nuestro favor. Pero muchas veces el favor de Dios viene en la forma en que nosotros no lo esperamos, hermanos. Recuerdo lo que alguien escribió: oh luz, que a mí veniste con mortal dolor. ¿Cómo es que el mortal dolor era luz para él y que venía de parte del Señor? Porque lo percibió, hermanos, cuando toda la experiencia había sucedido. Entonces nosotros, hermanos, tenemos
a este profeta por excelencia. No queremos, no deseamos ser desarraigados, dice la palabra. Óiganlo, con las implicaciones de oír y obedecer y andar, hermanos, en el camino que de antemano, como dice o escribiera San Pablo en Efesios 2:10, el Padre preparó para que anduviésemos en ellos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu bondad al señalarnos a través de tu santa palabra la profundidad de la enseñanza, pero también, Señor, la sencillez a través del cual nos llega. El pueblo israelita, en las vicisitudes del desierto, pero guiados por uno de tus grandes siervos, Moisés, a través de él dijiste y él profetizó de que un profeta levantarías de entre tu pueblo. Trascendiendo el tiempo, el apóstol Pedro, al dar testimonio de lo que sucedía en su momento, habló de Jesús, señalando que él era el profeta mencionado por Moisés, y señaló muchas cosas. Y nosotros, retomando la enseñanza, hemos dicho que este profeta por excelencia cumplió, además de ser anunciado en tu palabra del Antiguo Testamento, cumplió el perfil que todo profeta tenía y que es señalado en tu santa palabra. Es decir, no habló de sí mismo, sino habló en lugar de ti, Padre nuestro. Y como en sus palabras mismos mencionó, lo que oí de él es lo que hablo. Además, como profeta, mencionó y predijo lo que vendría después de su momento. Concretamente, la destrucción de Jerusalén. Señaló además que ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Y él, como profeta en ese sentido, también murió allí precisamente en Jerusalén. Que tú, Señor, utilizando a este profeta por excelencia, muchas veces nos hablas a través de los que desde este púlpito expresan y exponen tu santa palabra, Señor. Este profeta del cual se expuso hoy no fue un profeta como entre los muchos que fueron tus siervos en la antigüedad y en el Nuevo Testamento inclusive, sino que trascendió al oficio de estos, porque dice tu palabra que tú lo glorificaste. Señala tu palabra que el cojo que fue sanado, incluyendo tus siervos que ordenaron al cojo que se levantara, tenían fe, pero una fe que era por ti, por el trabajo tuyo en ambos, en el enfermo y en los que hablaron para indicarle al enfermo lo que debería hacer. Además, este profeta por excelencia, señala tu palabra, es el autor de la vida. Por eso hacemos bien en oírle, en obedecerle, para no ser desarraigados. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de tener este profeta por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. En su santo nombre oramos.
Amén. Pueden